Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a este nuevo programa de Noti Derechos. Noticias de Venezuela con una perspectiva de derechos humanos. Noti Derechos Marino se transmite de lunes a viernes a las 8 de la noche, con un segmento sobre educación en derechos humanos. Esta semana estaremos hablando sobre el derecho humano a la vivienda adecuada. Mi nombre es Marino Alvarado Betancourt, soy abogado, soy activista de derechos humanos. Busco contribuir a que usted esté informado sobre lo que ocurre en el país, pero con una mirada desde los derechos humanos. Igualmente, contribuir a que conozca más sus derechos, conozca las instituciones, conozca los procedimientos para exigir y para defender los derechos humanos. Vamos a empezar el segmento de noticias con una muy lamentable información. Es que el Ministerio del Poder Popular para Asuntos Penitenciarios confirmó el lamentable fallecimiento de 5 presos en la cárcel de Yare. Desde ayer, temprano en la mañana, familiares de los presos empezaron a denunciar que había ocurrido una serie de hechos irregulares en la cárcel de Yare. Se empezaron a correr rumores de una cantidad de muertos y de heridos en esos sucesos. Nadie daba respuesta, ninguna autoridad daba información y finalmente hoy en la tarde el Ministerio de Asuntos Penitenciarios confirmó el fallecimiento de 5 presos. ¿Hay más? No se sabe, porque se informa, no oficialmente, pero sí extraoficialmente, de un número importante de personas heridas. No se sabe cuál es la gravedad de las heridas. El hecho es que el Ministerio Público anunció una investigación. No sabemos si se trasladaron ya a la cárcel de Yare, pero el Ministerio Público anunció una investigación por la vía de la Dirección de Derechos Fundamentales. La Defensoría del Pueblo también anunció que adelantaría una investigación y lo que corresponde en todo caso a la Defensoría también es coordinar con el Ministerio Público, que es quien lleva la investigación penal. Aunque es bueno recordar que hace mucho tiempo, cuando se destituyó a Luisa Ortega Díaz y se nombró a Tarek William como fiscal general de la República, antes de que eso ocurriera, para quitarle poder a Luisa Ortega Díaz, hubo una sentencia de la Sala Constitucional que le concedió también facultades de investigación a la Defensoría del Pueblo. Entonces tiene la Defensoría del Pueblo también facultades de investigación según esa sentencia de la Sala Constitucional. Bueno, Defensoría y Fiscalía deben unir esfuerzos. Es un gran reto que tienen tanto el fiscal Larry DeBoy como la defensora del pueblo Egle González frente al país en este hecho. Es un hecho muy grave que va a poner a prueba al fiscal general de la República y a la defensora del pueblo. Con Tarek William Saab y con Alfredo Ruiz, las dos instituciones se coordinaban para garantizar impunidad en las graves violaciones de derechos humanos. Se coordinarán ahora para garantizar justicia, para informarle al país la verdad de los hechos. Esa es la gran pregunta que queda, y los familiares le han solicitado al Ministerio Público una investigación transparente, que además debe ser pronta. Los familiares también le han solicitado a la Defensoría del Pueblo que intervenga, que vaya
a la cárcel de Yare, que hable con los sobrevivientes, la cantidad de presos que sobrevivieron a esa situación, que se recogen los testimonios. También han solicitado la presencia de la Cruz Roja Internacional. Aquí hay que hacer la salvedad que la Cruz Roja Internacional solo puede ingresar a ese centro penitenciario y a cualquier otro centro penitenciario si las autoridades se lo permiten, pero están solicitando la intervención de la Cruz Roja Internacional. Igualmente, los familiares plantean la necesidad de que se publique el listado de los presos que resultaron heridos, que se le dé la atención médica adecuada. Por eso es que están planteando que debe intervenir la Cruz Roja Internacional, que puede ayudar en términos de salud a atender la grave crisis que se pudo haber presentado ahí, si ciertamente se confirma que el número de heridos es importante. El hecho es que los familiares, y se ha visto también a través de las redes sociales, que entran y salen muchas ambulancias, lo cual da a indicar que efectivamente, además de las 5 personas fallecidas, según el Ministerio de Asuntos Penitenciarios, hay un número importante de personas heridas. Y esto es, digamos, lo que hasta ahora se sabe de lo ocurrido en la cárcel de Yare. Recordemos que ayer el Observatorio Venezolano de Prisiones denunció que 2 presos murieron en la cárcel del Rodeo, que uno de ellos falleció en la cárcel del Rodeo 4, una cárcel, un sector de esa cárcel que tiene 4 sectores, Rodeo 1, 2, 3 y 4, y que en el sector 4, que fue prácticamente inaugurado hace muy pocas semanas, yo diría que un mes y medio máximo, ya se produjo el primer fallecimiento de un preso, pero también falleció un preso en el Rodeo 3, es decir, que junto a los 5 que confirma el Ministerio de Asuntos Penitenciarios de la cárcel de Yare y 2 que fallecieron en la cárcel del Rodeo, estaríamos hablando que en menos de 72 horas han fallecido 7 presos en las cárceles del área metropolitana de Caracas. Sigo avanzando con las noticias, y es que el decano de la Facultad de Ciencias Políticas y Jurídicas de la Universidad Central de Venezuela se pronunció en el sentido de que se debe respetar el artículo 63 de la Constitución. ¿Y qué dice el artículo 63 de la Constitución? El derecho político al voto, que los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho al voto. Y lo plantea desde el punto de vista de que se debe respetar el mandato constitucional en cuanto a que si se cumple con lo que está establecido en la Constitución, a más tardar para el mes de julio debería estar terminando su mandato la actual jefa del Ejecutivo, Delcy Rodríguez, es decir, 90 días más 90 días. Plantea el decano de la Facultad de Derecho que deben convocarse a elecciones, que debe nombrarse con los procedimientos establecidos en la Constitución un nuevo Consejo Nacional Electoral. Este es el pronunciamiento que hizo el decano Juan Carlos Apis, que es el decano de Derecho de la Universidad Central de Venezuela. Noticias positivas. 8 trabajadores de la empresa mixta Turquía-Venezuela, que se llama Miviturbem, es una empresa minera, que estaban encarcelados. Esos 8 trabajadores fueron hoy, afortunadamente, excarcelados, se encuentran con sus familias. Qué bueno, porque los familiares venían realizando una serie de exigencias públicas de que su detención había sido muy injusta y que deberían ser puestos en libertad. No conozco las condiciones con las cuales fueron
excarcelados, es decir, si con libertad plena, si como consecuencia de la amnistía o con la aplicación de algún otro tipo de medida. El hecho es que ya se encuentran con sus familiares. Voy a una última información y con esto concluyo este primer segmento de información, y es que la organización BE Sin Filtro, así, BE Sin Filtro, que se encarga de monitorear la libertad de expresión en el país, es una. Hay otras, como la organización Espacio Público, quizá una de las más conocidas, pero plantea que Conatel sigue manteniendo el bloqueo a los 200, sigue manteniendo 206 bloqueos digitales. ¿A quiénes afectan esos bloqueos digitales? Afectan a organizaciones de derechos humanos, a medios, a portales informativos, con lo cual se limita, se obstaculiza el derecho de los ciudadanos a estar informados y el derecho de los comunicadores sociales, de los medios de comunicación, a informar. Y otros sectores también afectados por estos 206 bloqueos que mantiene Conatel. También plantean que el 13 de marzo varias organizaciones, entre ellas BE Sin Filtro y Espacio Público, de las que nombré, pero también el Colegio Nacional de Periodistas, el Sindicato de Trabajadores de la Prensa, en una concentración que hicieron frente a Conatel, entregaron a la directiva de Conatel una comunicación en la cual, por un lado, pedían explicaciones de por qué se mantienen estos bloqueos, pero lo fundamental, exigían el cese a los bloqueos digitales. Transcurrieron los 20 días hábiles que tenía Conatel para dar respuesta y hasta ahora no han dado respuesta. Por eso la organización dice que debe dar respuesta Conatel a esta comunicación que se les presentó y donde está en juego no solamente el interés de estas organizaciones que acudieron a entregar esta comunicación, está en juego el interés del país, porque la libertad de información, la libertad de expresión, el derecho de los ciudadanos a estar informados no es de un grupo, no es de una organización determinada, es de toda la sociedad, y así lo establece nuestra Constitución como uno de los derechos civiles, ¿sí? El derecho a la información y libertad de expresión. Bueno, con esto termino lo que tiene que ver con noticias de Venezuela con una perspectiva de derechos humanos. Me permito tomar un poco de agua, disculpen, para que entremos entonces a continuar analizando el derecho a la vivienda adecuada. Ayer decía que el artículo 82 de la Constitución establece el derecho a una vivienda adecuada, establece varios criterios, que la vivienda debe ser segura, explicaba algunos aspectos de lo que se entiende por seguridad, que la vivienda debe ser higiénica, que la vivienda debe ser cómoda, y que más allá de la vivienda nos habla de un hábitat. Y esto es muy importante porque la ley del régimen de prestacional de vivienda y hábitat, de la cual voy a hablar un poco hoy, nos habla del derecho a acceder a la vivienda y a un hábitat digno. ¿Qué entendemos cuando hablamos del hábitat? Es decir, lo que rodea a la vivienda. Ayer ponía el ejemplo de que no es digno un hábitat si se construyen edificios uno detrás de otro sin ni siquiera algún espacio verde para que la comunidad pueda compartir, como lo dice la Constitución. Es un hábitat para que los vecinos, la comunidad pueda vivir con dignidad y compartir también. Explicaba que en el caso de vivienda segura, esto para quienes no tuvieron la oportunidad de escucharme ayer, el concepto de vivienda segura incluye varios aspectos. Va en primer lugar con la seguridad jurídica, es decir, tengo yo o no un título de propiedad, tengo posibilidad yo de acceder
tal como lo establece el artículo 115 de nuestra Constitución, a ser propietario de una vivienda, bajo qué condiciones se me adjudica una vivienda. De esto voy a hablar ahora con la ley del régimen prestacional de vivienda. También la seguridad de dónde está construida la vivienda. Está construida en un terreno estable, garantiza seguridad para vivir ahí, o está en terreno inestable o en terreno de riesgo de algún deslave, o que estas construcciones no se hayan construido de manera adecuada en el terreno, de acuerdo a la topografía necesaria para poder construir, y entonces se genere un riesgo. Hablaba que para que la vivienda sea higiénica, está relacionada también a servicios, particularmente al servicio de agua, que tenemos el derecho a agua de acuerdo a lo establecido por Naciones Unidas. Tenemos derecho a agua suficiente, continua y saludable. Son 3 criterios sobre el derecho humano al agua que debemos tener muy presentes siempre. Agua suficiente, continua y saludable. ¿Cómo mantenemos una vivienda higiénica si no nos llega el agua? Si tenemos 30, 35 días, 45 días sin agua, es muy difícil, muy difícil. Entonces, por eso hay una relación entre la vivienda y los servicios públicos. Y para que la vivienda sea adecuada, tiene que tener también un servicio de agua saludable, pero debe tener también un servicio eléctrico, que no tengamos que estar sometidos a estos largos apagones de 6, 7, 8 horas que tienen que soportar actualmente muchos habitantes en nuestro país. De esto era lo que hablaba, referido al artículo 82 de nuestra Constitución. Voy a hablar del régimen prestacional de vivienda de hábitat. Esta ley se ha reformado varias veces, 4 veces ha tenido reformas, pero la que está vigente, la que ustedes deben analizar si quieren revisar la ley, es la reforma que se hizo en el año 2024. Esa es la ley de régimen prestacional de vivienda que está vigente. Cualquier otra ley que analicen de años anteriores a la del 2024 va a estar desactualizada. Entonces, el primer dato que le doy, sobre todo si tenemos colegas abogados, pero si usted está interesado en buscar la ley para enterarse más de lo que yo estoy diciendo y voy a decir de la ley, es muy importante que tome en cuenta que la ley que está vigente es la que se reformó en el año 2024. Se le cambiaron aproximadamente unos 30 artículos, entre cambios, reformas, se incorporaron artículos nuevos, se eliminaron algunos artículos cambiaron de numeración, y en la incorporación de nuevos artículos se incorporaron también nuevos aspectos a la ley. Entonces, el primer dato que les quiero dejar es que si usted va a comprar una ley, si usted la va a buscar por internet, tiene que buscar la ley del régimen prestacional de vivienda que fue reformada en el 2024. Ese es el primer elemento que les quiero dejar. ¿Qué nos plantea la ley? Voy a empezar por algo muy importante porque tiene que ver con nosotros como ciudadanos, y también si estamos organizados en un consejo comunal, en una asociación, en un condominio. Es que la ley en el artículo 6 nos concede el derecho a la Contraloría Social. Y este es un derecho además que está en una ley del ejercicio de la Contraloría Social, pero específicamente la ley dice que tenemos derecho a ejercer Contraloría sobre qué, sobre todo el proceso de construcción. Es decir, si empiezan y se anuncian, por ejemplo, unos planes de vivienda, se hacen públicos que en tal lugar de un municipio, en un estado cualquiera del país, se va a desarrollar un plan habitacional.
nosotros podemos ejercer Contraloría Social desde los planos, de verificar si efectivamente se van a construir en terrenos seguros, si lo que se va a otorgar es una vivienda que pueda ser cómoda. Ayer decía que no puede ser como una vivienda que sea excesivamente pequeña, y también los distintos factores que tienen que ver con los servicios públicos. Yo recuerdo, por ejemplo, que hace muchos años, estoy hablando más o menos de 2008, 2009, que tuve oportunidad de trabajar en el Instituto Nacional del CONAVI, el Consejo Nacional de la Vivienda. Ahí se había construido una gran urbanización en uno de los municipios de Monagas, en Maturín específicamente. Y resulta que el ingenio, entre comillas, construyeron las viviendas sin garantizar la conexión de las viviendas con el sistema de cloacas. Es decir, se les olvidó, pequeño detalle, vamos a llamarlo así, entre comillas, pequeño detalle, de que toda vivienda que se construye necesita, porque es un derecho también humano, no solamente el agua, sino el saneamiento de las aguas, que había que colocarle sistema de cloacas. Bueno, no lo colocaron, estuvo paralizado por mucho tiempo la vivienda hasta que afortunadamente se resolvió, pero transcurrieron más de 10 años para poder resolver eso. Es decir, cuando le otorgaron las viviendas a las personas, no había sistema de cloacas. O sea, ¿cómo van a construir un sistema de viviendas, una urbanización, sin resolver el problema de las aguas servidas? Entonces, ahí es donde nosotros tenemos, y nos da el artículo 6 de la ley, ese derecho a la Contraloría Social. No nos pueden decir fastidiosos, no pueden decir que estamos reclamando sin ningún tipo de derecho. No solamente que la Constitución nos da el derecho, es que también la ley específicamente en su artículo 6 nos impone, diría yo, porque la Constitución en su artículo 122, creo que no me equivoco, artículo 122, nos impone a los ciudadanos la obligación de promover y defender los derechos humanos. Artículo 122, ya lo voy a buscar aquí un momentico. Pero si tenemos la obligación de promover y defender los derechos humanos y no es el 122, si tenemos la obligación de promover y defender los derechos humanos, nosotros entonces tenemos también la obligación, se nos está dando este artículo, la posibilidad de ejercer Contraloría Social, de estar pendiente de lo que tiene que ver con que la vivienda sea una vivienda adecuada y digna, como lo establece nuestra Constitución. Bueno, se me perdió el artículo aquí, que tiene que ver con las obligaciones que nos impone la obligación de promover y defender los derechos humanos. Si alguno por ahí lo consigue, lo puede anotar y lo leemos aquí rápidamente. Otro elemento que tiene que ver con la ley es que la ley crea un órgano superior de vivienda. No es el Ministerio de Vivienda y Hábitat, crea un órgano superior. Dice que este órgano superior va a estar integrado, en primer lugar, ¿quién preside el órgano superior de vivienda? Quien ocupe el cargo de presidente o presidenta de la República. En este momento, ese órgano superior estaría bajo la responsabilidad de la jefa del Ejecutivo, Delcy Rodríguez. Y dice que este órgano se crea a nivel nacional, estatal y municipal. ¿Con qué propósito? Coordinar las políticas, coordinar las medidas que se adopten en materia de vivienda y hábitat. Pero también dice que le va a dar participación
a los ciudadanos a través de los consejos comunales u otras formas de organización popular. Entonces, este órgano nacional de vivienda y hábitat es el que traza como las grandes directrices. ¿Quién coordina este órgano? El Ministerio para Vivienda y Hábitat. Entonces tenemos un órgano nacional de vivienda y hábitat y tenemos un ministerio. ¿Cuáles son las competencias de uno y otro? No quedan muy claras en la ley, ¿no? Y si este órgano nacional de vivienda realmente funciona. Estuve buscando informaciones, realmente no. Es posible que sea de estas creaciones que se hacen en las leyes que en la práctica no funcionan, así como en la ley para prevenir y sancionar la tortura tenemos la Comisión Nacional contra la Tortura y resulta que nunca esa comisión ha funcionado. Entonces no sé, busqué información y no obtuve información sobre este órgano, como es superior en materia de vivienda y hábitat. Y dice que está conformado también a nivel estatal, a nivel municipal. ¿Conoce usted alguno? Si conoce que ese órgano funcione, puede escribir por acá y nos suministra esa información, pero estuve buscando información y realmente no conseguí. Saludos a todos y todas quienes están conectadas en este momento. Aprovecho para hacer una cuña ya que estoy saludando. El día viernes en el espacio, pero día viernes que se denomina Todas las Voces, dándole oportunidad a distintas voces para conocer lo que se está haciendo bueno en el país, pero también para que tengamos distintas miradas de cómo estamos viendo la evolución de los acontecimientos en Venezuela. Voy a tener a Pedro Camino. Ustedes lo pueden conseguir por la cuenta de TikTok a través de denominación Pedro Camino, pero su nombre es Pedro Hernández. Es un defensor de derechos humanos que se ha dedicado a algo muy bueno, que es promover, dar a conocer lo que hacen los pequeños y medianos productores del campo. Cuando usted se sienta en una mesa y se come una ensalada sabrosa, a usted le llega el tomate, le llega el pepino, le llegan los productos para hacer la ensalada, pero detrás de eso hay todo un proceso de campesinos, pequeños, medianos, también de grandes empresarios, pero de campesinos y medianos, que trabajan con mucho esfuerzo, trabajan con mucha dedicación, con mucha adversidad, no solamente cosechan, no solamente siembran, cosechan, recogen la cosecha, la trasladan a los centros de acopio y nos llega finalmente a nosotros al comedor. Allí hay todo un proceso. Entonces, muy importante que conozcamos el día viernes con Pedro Camino un poco esta experiencia, que él nos va a narrar un poco la vida del campesino, algunas anécdotas importantes y el valor que tiene el trabajo en el campo. Por acá me han llegado mensajes nuevos, me permite, yo bajo la vista porque hago este programa desde el teléfono. No me han, pensé que me habían dado alguna información, pero bueno, bienvenidos y bienvenidas a quienes se han ido conectando poco a poco. Entonces el viernes voy a tener a Pedro Hernández, Pedro Camino, en el espacio, como ya les dije, que se denomina Todas las Voces. Sigo analizando lo que tiene que ver con el derecho a una vivienda adecuada, lo que nos dice la ley del régimen prestacional de vivienda. El artículo 24 de la ley establece, ya lo establecía, pero plantea algunas modificaciones con la reforma del 2024 que les dije, la ley que está vigente. Tenemos dos sistemas de ahorro para vivienda. Uno es el sistema obligatorio de ahorro. Toda persona que trabaje en condición de dependencia con un patrono, el patrono tiene la obligación de inscribirlo en el Fondo Obligatorio de Ahorro para la Vivienda, que es parecido al del que nos descuentan para el Seguro Social. El patrono debe descontar.
que nos descuentan el 1% del salario, que aporta el patrono el 2% del salario. Pero ayer decía, y esto es muy importante, la relación entre derecho a la vivienda y derecho al salario. ¿Qué aporte podemos dar nosotros si a un trabajador le pagan como salario 130 bolívares mensuales? ¿Qué puede ahorrar para la vivienda un trabajador con el sistema de ahorro prestacional obligatorio? Nada. Por eso es muy importante que los bonos se conviertan en salario, que el salario se incremente, sea un salario digno, de tal manera que no solamente podamos nosotros tener la posibilidad de hacer cotizaciones importantes, significativas, que ese ahorro en el régimen de prestacional de vivienda sea importante, sea significativo, sino también los otros sistemas que funcionan por convenciones colectivas, por ejemplo las cajas de ahorro, que servían bastante antes al trabajador que estaba beneficiado por cajas de ahorro, no solo para adquirir vivienda, para adquirir otros productos, vehículos, bienes en su casa, una nevera, un televisor, pero ¿cómo ahorras si tienes 130 bolívares como salario? Por eso es muy importante que conectemos los derechos. Entonces, el fondo de ahorro obligatorio, como dije, es un descuento. Por eso insisto, cuando nosotros nos conceden una vivienda, nosotros adquirimos una vivienda y usamos buena parte de nuestros ahorros, no es que el Estado nos está regalando una vivienda, nosotros aportamos durante muchos años a ese sistema de ahorro. Y está el fondo voluntario. Si usted es una persona independiente, porque usted no quiere emplearse o no ha podido emplearse, pero tiene usted lo que se denomina ahora emprendimiento, disculpen, entonces usted puede aportar voluntariamente. Una particularidad de este aporte voluntario es que puede ser individual o colectivo. Yo realmente, les confieso, no entiendo el ahorro colectivo, porque el ahorro colectivo se supone que es de una organización, una cooperativa, un consejo comunal donde todos se ponen de acuerdo para aportar a el ahorro obligatorio, o el ahorro voluntario, perdón. Pero dice que se establece una cuenta individual de ese consejo comunal, tendría que estar atado por muchos años a esa organización social. Entonces dice que el ahorro voluntario puede ser colectivo o puede ser individual. Lo importante es que usted, si usted trabaja de manera independiente, usted puede aportar, ¿cuánto? El 3%. Porque en el ahorro obligatorio el patrono aporta 2 y usted aporta 1. En este que es voluntario, usted tiene que aportar el 3% de los ingresos que usted demuestre que usted tiene. Y esto es importante porque permite también a aquellas personas que no están empleadas, que no dependen de un patrono público o privado, el poder realizar el ahorro habitacional. Y esto es lo que nos establece el artículo 24 de la ley. Vamos quizás al más polémico. El más polémico tiene que ver con el artículo 64, porque el artículo 64 estableció con esta reforma que se hizo, que si usted es beneficiario de políticas de vivienda por parte del Estado, le adjudican una vivienda, usted no puede disponer de esa vivienda durante 15 años. Explico. Y voy con los edificios de Misión Vivienda o las viviendas que se otorgan, casas que se otorgan a través de la Gran Misión Vivienda Venezuela. Si usted es un beneficiario de la Gran Misión Vivienda Venezuela, ojo, si a usted el Estado le concedió también terreno para hacer autoconstrucción, le concede el terreno
y le facilita los recursos para que usted haga autoconstrucción, usted también está sometido a esta norma que dice que durante 15 años usted no puede disponer de su vivienda. No la puede alquilar porque tiene que ser de uso exclusivo para la vivienda del núcleo familiar favorecido por la política pública de vivienda. Dice disposición parcial o total. Si usted dispone parcialmente, porque está alquilando a lo mejor parte de su vivienda. En una interpretación muy estricta, se diría que tampoco pudiera ni siquiera alquilar una habitación, porque entonces estaría violando la ley. Pero de esto voy a hablar mañana cuando analice algunas de las sentencias de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, no solamente la Sala Constitucional, la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, relacionado al tema de vivienda. Dice entonces que durante 15 años usted no puede disponer de la vivienda, no puede cederla, no puede hacer un traspaso, usted tiene que habitarla. Y ayer hacía el comentario que me hicieron una consulta por acá por TikTok de una señora que se fue del país, dejó su vivienda sola y le apareció de repente que el ministerio le puso un cartel que decía que la vivienda estaba en trámite administrativo, porque existe la obligación de ocuparla, existe la obligación de ocuparla. Esto es muy importante que lo tengan en cuenta. Esto digo que es polémico porque el artículo 115 de nuestra Constitución nos da el derecho a la propiedad privada. Y el derecho a la propiedad privada significa el uso, goce y disposición de nuestros bienes. Disposición de nuestros bienes. Si yo adquirí una vivienda de las que oferta el sistema público de vivienda a través de la Gran Misión Vivienda en Venezuela, o la que pueda ofrecer las políticas estadales, municipales, si yo adquirí la vivienda, ¿por qué entonces se me va a negar al uso, goce y disposición de la vivienda? Eso lo establece el artículo 15. Desde el punto de vista normativo, las normas de la Constitución prevalecen sobre una norma legal. Sin embargo, y de eso hablaré mañana, no es lo que ha dicho el Tribunal Supremo de Justicia. El Tribunal Supremo de Justicia dice que es constitucional esa restricción que impone la ley. Así lo ha establecido el Tribunal Supremo de Justicia. Pero como digo, hay abogados, hay analistas, hay expertos en materia del derecho a la vivienda que dicen que es inconstitucional la norma, que debe prevalecer la norma constitucional que te da el derecho a disponer de tu bien si tú lo adquiriste. Distinto es si es una adjudicación que no es propiamente propiedad, si usted no la ha pagado, si usted lo reubicaron en un lugar que usted no está pagando, eso es distinto. Pero si usted paga una vivienda, usted es propietario de la vivienda. Entonces choca este artículo de la ley con el artículo 115 de la Constitución, pero también con el principio de progresividad y de interpretación, los principios de interpretación de las normas en materia de derechos humanos. El artículo 23 de la Constitución dice que los convenios internacionales de derechos humanos prevalecen por encima incluso de la norma constitucional y en este caso de una norma legal si benefician más a la persona humana. Entonces todo esto hay que tomarlo en cuenta cuando estamos analizando la ley de vivienda y del régimen prestacional de vivienda y hábitat. Voy con un último artículo y es el artículo 98. Establece la obligación de los patronos para
inscribir a sus trabajadores en el fondo de ahorro obligatorio. Impone unas penas bastante considerables. Entre más trabajadores tiene, por supuesto, más altas son las penas que impone, las multas. No las penas, no en términos penal, me disculpan, digamos las sanciones, es el término correcto. Las sanciones que impone son bastante altas en términos económicos. Entonces, si usted tiene una pequeña empresa, si usted tiene proyectado tener un número más o menos importante de empleados, tome en cuenta que debe inscribir a los trabajadores en el sistema de ahorro obligatorio para la vivienda. Bueno, esto es lo que nos establece, entre otras cosas, la ley del régimen prestacional de vivienda. Establece muchas otras normas. Ayer decía que desde el punto de vista de perspectiva de derechos humanos tiene un conjunto de normas, salvo esta del 115, un conjunto de normas bastante positivas, que además se acoplan a muchos de los criterios que ha establecido Naciones Unidas en materia del derecho a la vivienda adecuada. También voy a estar hablando de la ley de regularización de tierra urbana, de la ley que tiene que ver con y le da prioridad sobre todo a la tierra urbana, donde se han construido miles de viviendas, lo que denominamos coloquialmente, o no coloquialmente, lo que conocemos como los barrios de nuestro país. Esta ley es muy importante, de ella también estaré comentando. Bueno, con esto termino por el día de hoy. Toda la semana, como dije, vamos a estar analizando el derecho a una vivienda adecuada. Informo de dos actividades, se me pasó cuando estaba en la parte informativa, y es que el viernes 24 se va a realizar un foro en los espacios de la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela, y este foro tiene que ver con un debate sobre el salario. Van a estar distintas centrales sindicales discutiendo sobre el salario, porque las centrales sindicales no tienen un criterio unificado sobre cuánto es el monto que se debe exigir de salario. Entonces, se va a realizar este foro. Si usted quiere interesarse en el debate sobre el tema del salario, puede asistir a los espacios de la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela, que queda muy cerca del estadio de béisbol de la UCB. La otra actividad es que mañana se va a realizar, lo han convocado, han tenido además el respaldo de las distintas centrales sindicales, el paro nacional del sector universitario. Un paro que está fundamentalmente orientado a exigir mejoras, tanto para los profesores, los empleados y los trabajadores en materia salarial, pero va más allá del salario, va también a la necesidad de que las universidades sean atendidas en términos de infraestructura, en términos de presupuesto, de que los estudiantes puedan tener mejores servicios, transporte, comedor, becas. Entonces, este paro forma parte del conjunto de actividades que han organizado en el sector universitario para exigir mejoras para la comunidad. Con esto termino por el día de hoy. Los invito a que me sigan por las redes sociales. Esta cuenta es Notiderechos Marino. También tengo otra cuenta de TikTok, m.alvarado, por ahí me pueden seguir también. Tengo una cuenta de Instagram, marino.alvarado. Y por la cuenta de X o Twitter, como todavía se le denomina, es @marinoalvarado. Nos vemos mañana a las 8 de la noche. Ya saben, el viernes estaremos con Pedro Camino. Que descansen, que tengan felices sueños.